Bienvenidos a Tu Momento Yin. Y ya veis que hoy estoy súper bien acompañada. Para los que no estáis viendo la imagen, estamos en un sitio que hay una energía que no os lo podría contar con palabras, porque cuando he entrado aquí ha sido como soltar todo lo que llevaba hoy y relajarme. Y he tenido una ocasión para poder conocer a Elisa Antolín. Bienvenida. Gracias. Elisa Antolín estuvo en la primera temporada de Tu Momento Yin. Tuvimos una conversación muy interesante sobre la terapia con pelotas y ahí nació realmente este episodio. Sí, sí. Porque nos contaste de tu historia con las terapias de péndulo y la regresión. Ajá. Y hoy vamos a hablar de regresiones. Sí. Así que, Elisa, cuéntanos, nos contaste un poquito en la primera temporada. Para quien no haya escuchado ese episodio, cuéntanos cómo entraste hacia este mundo. Pues mira, yo sufrí dolor, mucho dolor desde muy jovencita, hasta que, bueno, hubo un momento en el que decidí buscar una manera de librarme de ese dolor que no fueran las pastillas y la medicina. Entonces empecé a trabajar en el cuerpo físico, pero cada vez que yo liberaba mi cuerpo, lloraba y lloraba y lloraba y, bueno, no entendía muy bien qué me pasaba. Como esto es muy mágico, a tu vida van apareciendo personas que te van ayudando y te van guiando, ¿no? Entonces, en un momento dado, alguien me habló de un hombre que daba, una clienta, una paciente, me habló de un hombre que hacía terapia regresiva y desactivaba memorias en el cuerpo. Entonces fui a esa formación de terapia regresiva y aprender a desactivar memorias en el cuerpo. Lo cierto es que con ese hombre no conecté muy bien, pero la técnica me gustó y ahí conocí a un chico que estaba también haciendo formación y que me habló de su chamana. Y yo solamente oír la palabra chamana, para mí fue como, ¡oh, eres una chamana! Quiero conocerla. Entonces ahí es cuando conocí a Sandra, que también es mi chamana. Con ella he aprendido chamanismo, que no es otra cosa más que aprender a escuchar tu intuición, y ella también me ha formado en terapia regresiva. Wow. Entonces, durante la formación de terapia regresiva, éramos solamente 4 personas, una formación que dura casi un año, un encuentro semanal. Entonces, al ser solo 4, todas las semanas teníamos parte práctica y, bueno, teórica y práctica. Entonces, una vez al mes te tocaba ser paciente y una vez al mes te tocaba ser terapeuta. Y porque como éramos solo 4, entonces ahí sané mucho porque recibí mucha terapia regresiva. De hecho, algún fin de semana también nos juntábamos porque todo era online y seguimos haciéndonos entre nosotros también. Entonces llegué a esto, yo creo que por necesidad, porque de alguna manera mi cuerpo gritaba todo lo que estaba atrapado en él y no hubiera conseguido librarme del dolor si no hubiera trabajado todo lo emocional que he vivido en esta vida y en vidas pasadas. Sí. Wow. Y todo lo que traes, además, muchas veces por herencia, ¿no? Porque heredas, además del color de ojos, heredas traumas o creencias que te han inculcado. Sí. Y durante esta formación se trabajaba con el péndulo también, porque No. Esto es algo que has introducido tú. El péndulo fue aparte. Tengo una... Al final mis clientes se terminan siendo mis amigos. Entonces hay una clienta que venía por un problema en la pelvis y bueno, algunas cosas más, y esta chica es psicóloga. Entonces un día viene y me dice, le he pedido a mi hermana que me regale un péndulo. Y ahí empezamos a hablar del péndulo, era el péndulo universal. Y con las cosas que ella me contó, y además cuando su hermana le regaló el péndulo y me dijo, ¿puedo probar contigo? Yo dije, yo quiero uno, ¿dónde me lo tengo que comprar? Entonces me compré ese péndulo universal, nos enseñó a utilizarlo una amiga de su hermana y fue muy mágico porque sobre todo ella nos enseñó a utilizarlo sin ponerle intención, sino dejando que el péndulo haga su trabajo. Sí, lo que el alma de la persona necesita en ese momento. Entonces lo que el péndulo hace siempre es diferente para cada persona y siempre es muy mágico porque siempre sucede algo que no te esperas.
Wow. Entonces, para quien no sepa qué es una terapia regresiva, porque hemos hablado de ello como si asumiéramos que todo el mundo sabe lo que es, ¿cómo lo definirías en palabras sencillas? Sí, es una relajación profunda en la que trato de llevarte al momento, a un momento en esta vida o en una vida pasada en la que sucedió algo traumático. Es como... Y cuando hay gente que me dice, yo no tengo traumas. Bueno, pues mira, el primer día que tu mamá te llevó a la guardería, sufriste tu primer abandono. Estás en el parque y viene un niño, te empuja, te llama tonto y te roba tu chupachús. Estás sufriendo otro trauma, algo que seguramente te condiciona. Cosas que te dicen. Todo eso puede estar provocando bloqueos o dolores en esta vida. Entonces, en la terapia regresiva no necesitas creer en otras vidas. Cualquier persona puede hacer una terapia regresiva porque simplemente es ir hablando hasta que la persona te empieza a contar algo que le sucedió, y en ese momento es muy importante siempre tener un cuaderno y estar apuntando, anotando algunas cosas que esa persona te dice, pero tal cual te las dice, porque es muy importante cómo ella las dice, porque a veces esa frase está funcionando en su inconsciente como una orden. Fíjate, por ejemplo, yo a veces creo que con los ejemplos se entiende mucho mejor. Vino una chica y estaba muy desquiciada, digamos. Estaba cuidando de su madre enferma, había cuidado de su padre enfermo, había cuidado de su abuela enferma, de su abuelo, o sea, se estaba dedicando a cuidar, a cuidar, a cuidar. Tenía, creo que 3 hermanos más mayores, pero no era capaz de dejar que sus hermanos la ayudaran. Entonces estaba agotada, agotada, no podía más. Y empezamos con la terapia. Entonces ella se fue a hablarme de cuando era pequeña y salía a la calle con su madre a pasear o a la compra o lo que fuera, y se encontraba con amigas de su madre y le decían, qué bien que por fin has tenido una niña para que os cuide cuando seáis mayores. Wow. Claro, porque ella tenía 3 hermanos más mayores. Los chicos supuestamente no pueden cuidar a los padres. Entonces, claro, desde pequeña ya le estaban lanzando la orden de tienes que cuidar a tus padres cuando sean mayores. Y eres tú la que los tiene que cuidar. Tus hermanos no sirven porque son chicos. Eres tú la única que puede hacerlo, ¿no? En esa frase de qué bien, qué suerte, que por fin habéis tenido una niña, va todo eso implícito. Y ella manifestó esto, ¿no? Sí. Porque entiendo que tú pones a esa persona en relajación. Sí. En un ambiente tranquilo y la induces a que vaya hablando. ¿Y tú le vas haciendo preguntas, entiendo? Sí, tienes que ir guiando a ver dónde, sí, vas haciendo preguntas y vas dejando que ella te cuente. Pero más que hacer preguntas la haces como viajar en su historia de vida. Vale. Vale. Sí. Y entonces usas también el péndulo, ¿no? Me has dicho que a veces apoyas con el péndulo en las regresiones. Porque sí, hay veces que la gente tiene mucho miedo porque no saben dónde van a ir, si van a volver. Entonces, cuando hay mucho miedo, simplemente péndulo. O hay gente que no quiere hablar, porque hablar le trae mucho dolor, no están preparados para ponerse a llorar o para contarle a alguien sus miserias. Entonces, hay gente que no quiere hablar. No, yo no quiero hablar, yo solo péndulo. Y hay veces que uso las dos cosas y el péndulo apoya. Sí. Yo, por ejemplo, cuando me contaste, ¿no?, la primera vez, yo he escuchado mucho el tema de las regresiones. Creo en vidas pasadas, creo en que todo lo que nos ha sucedido anteriormente nos puede afectar, pero como tú dices, cuando vine aquí, lo hablaba con mi marido, ¿no? Le decía, digo, ostras, a mí me gustaría hacer una regresión, pero me da miedo. Y me da miedo, no porque tenga miedo de que no vuelva, ¿no? Me da miedo que puede salir, porque yo siempre he pensado, que esto creo que mucha gente le debe pasar, que lo que la mente ha olvidado es por una razón, ¿no? Sí. Entonces, a alguien que te diga esto, ¿qué le dirías para tranquilizarlo? Sí, mira, es cierto que lo que la mente ha olvidado es porque es muy traumático y no podemos soportarlo, pero el olvido no significa que desaparezca. Está en algún lugar ahí, causando problemas. Yo lo que he aprendido es que no va a salir nada que tú no estés preparada para soltar y transitar,
y también tengo la seguridad de que no va a salir nada que yo no esté preparada para sostener. Wow. Claro, porque al principio a mí me daba pánico a ver dónde te voy a llevar y si voy a ser capaz de llevar esa situación. Pero no, aprendí que no va a suceder nada que yo no esté preparada para ayudarte a transitar y ayudarte y sostenerte. Entonces tengo esa confianza, porque además creo firmemente que nos ayudan. Sí. 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 Entonces hay veces que esto también me ayuda a mantener la calma y a estar tranquila, porque sé que voy a decirte y voy a actuar y voy a saber qué hacer en cada momento. Entonces eso a mí me da confianza y creo que cualquier persona también. De hecho, las primeras regresiones que haces, normalmente te ves como víctima. Claro. Pero después ya estás preparado para verte como victimario. Claro, y cuando te ves como victimario es cuando realmente vas a poder solucionar. Porque cuando tú eres el que causa la agresión, el daño, el dolor, lo que sea, tú tienes que conseguir poder pedir perdón por eso que has provocado. Claro. Que creo que es de las partes más complicadas, Sí, ¿no? Verbalizar. Sí. Antes lo hablábamos, Sí. que me decías eso, ¿no? Que eso te lo preguntaré más adelante porque me ha parecido muy interesante, pero que a la gente le cuesta verbalizar ese perdón, Mucho. ¿no? Pero es una liberación. Cuando pides perdón y perdonas, es como quitarte una losa de encima. Y no necesitas estar delante de esa persona, ¿verdad? No tienes que llamar por teléfono ni vamos a quedar que tenemos que hablar. No. Yo intento conseguir que tú sientas que la persona a la que tienes que pedirle perdón está ahí enfrente tuyo. Ajá. Y entonces hablas con ella. Hay veces que a la gente le tengo que decir, bueno, puedes hablar en voz baja. Si necesitas me salgo. Porque a veces la gente no quiere decir. O tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Entonces algunas personas lo dicen en voz baja, yo no sé lo que dicen. Yo intento que lo hablen, que lo verbalicen en voz alta porque creo que es más efectivo, pero no pasa nada, también funciona. Y entonces a partir de pedir perdón, ya no hay una deuda pendiente. Wow. Porque el problema es cuando hay una deuda pendiente. Claro. Porque cuando hacemos una terapia regresiva y te has ido a una vida pasada, trabajamos en los momentos más traumáticos de esa vida para encontrar los mandatos o las promesas o los pactos para ponerle fin a una situación. Imagínate, me estás agrediendo y me estoy dejando porque me siento muy débil y no me sé defender. En ese momento vas a defenderte y vas a decir, basta ya. Hasta aquí. Sí, y vas a poner ese límite que no fuiste capaz de poner en esa vida, en ese momento. Y después tienes que llegar hasta el final de esa vida, hasta la muerte. Y en el momento de la muerte hay dos cosas que hay que hacer. Una es, ¿qué pasa? ¿Qué siente tu cerebro, no? ¡Ay, lo que hice! ¡Qué mal me porté! ¡Me merezco que me hagan lo mismo! Entonces, en ese momento, tú a ti mismo te estás lanzando un mensaje muy potente. Sí. Me merezco que me violen, me merezco que me maten, me merezco que me hagan todo eso. Es como el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Eso es lo que me ha gustado cuando lo estábamos hablando antes, que he pensado, Sí. es que claro, súper importante porque yo había escuchado, y lo he leído en varios libros, la mujer esa que te decía antes de Dolores Cannon, decía que nosotros escogemos a nuestras familias cuando llegamos. Sí. Porque tenemos que aprender lecciones, Claro, ¿no? y yo sobre todo también creo que es buscar el equilibrio. Si yo te he agredido, yo ahora necesito que tú me agredas y ya no tener una deuda pendiente contigo. Necesito, por favor, que vengas y que me hagas todo lo que yo te hice para estar en equilibrio. Entonces yo creo que al final de la vida, ese juicio final, no viene un verdugo, no viene, tú has sido malo, fuera al infierno, no, eres tú mismo. ¿Quién es tu tu propio propio juez verdugo? y tu propio verdugo. Y Wow. entonces estás pidiendo que... Entonces, en lugar de me merezco que me hagan lo mismo, vamos a intentar, voy a pedir perdón y si consigo que me perdones, ya está saldada la deuda. Wow. O sea que podríamos decir que este tipo de terapia también sería un buen momento en el final de tu vida. Sí, de hecho, fíjate que
te lo he dicho antes, Sí. que llevo ahí como un par de días pensando en acompañar a la muerte, en ofrecerme para acompañar a gente que esté, bueno, pues ahí En el final. Sí, pero no para aquello de cuando te mueras verás una luz, síguela. No, No. es para, vamos Hacer a las trabajar paces. en qué momentos tú sientes culpa, sientes remordimiento y no hace falta que llamemos por teléfono y vengan a verte, no, esto, pedir perdón a nivel energético, de alma a de alma, alma, qué bonito. y poder morirte sin nada pendiente. Que eso es lo más importante. Imagínate conseguir. Irte, porque yo he leído un montón de entrevistas de personas que han llegado al final de sus días y todos se arrepienten, ¿no? Hay mucho arrepentimiento, Sí. hay mucha culpa. Sí. Y es una pena que después de haber vivido tantos años lleguemos al final de nuestros días de esa manera. Sí. ¿Tú cómo crees? O sea, esto ya es algo quizá mi filosofada, ¿eh? Pero ¿cómo crees que podríamos ayudar a personas a que no tuviéramos que llegar a ese punto? Pues fíjate, a veces si consigues, simplemente la gente medita mucho, Sí. ¿vale? Pues búscate un lugar tranquilo y un momento tranquilo y cierra los ojos y si necesitas música, te pones música o si necesitas escuchar las olas del mar, te vas al atardecer a la playa, un lugar tranquilo y haz un poco de reflexión. Qué mal me he portado con mi vecina. Pues venga, no hace falta que vayas a ver a la vecina, porque la vecina se murió, imagínate. Cierra los ojos, imagínate ahí a esa persona y habla con ella. Además, cuando tú te pones a hablar mentalmente o verbalizando, vas a sentir como que la otra también te contesta, la otra persona. Entonces, mantén una conversación con esa persona. Sí, y pide perdón. Es que a veces no hace falta ni quedar con la otra persona. Y te aseguro que va a suceder un cambio. Y la otra persona te la vas a encontrar un día por la calle, alguien que ya no te habla desde hace 15 años porque os enfadasteis y seguro que te cruzas y hay una mirada o hay un gesto y hay un acercamiento, estoy segura. Wow. Imagínate poder morir en paz, sí. Es que yo creo que es un sueño. Pero, ¿cuánto dura una regresión? ¿Qué puede llegar a durar una regresión? Sí, normalmente le dedicamos 2 horas. 2 horas, o sea que es una terapia larga. Sí. ¿Y necesitas varias sesiones o a veces con una puedes solucionar bastante? Con una solucionas, pero tenemos tantas cosas pendientes. Fíjate que yo sigo haciéndome, no me las hago yo a mí misma, pero sigues atendiendo. Sí. En la formación éramos 4 y sobre todo 2 seguimos mucho en contacto. Wow. Entonces ayer me escribió Rosita y me dijo, oye, ¿cuándo quedamos? Que esta vez me toca a mí. Bueno, siempre digo, ¿no? Los terapeutas necesitamos terapia, o sea, sí. es así. O sea, cuando tú ayudas a personas y estás trabajando con personas, tú también necesitas ese apoyo. Mira, Rosita y yo nos planteamos hacernos una al mes. Wow. Bueno, un mes le hago yo, un mes me hace ella. Sí. Al principio era un poco más frecuentemente, pero luego fuimos distanciando, pero sí. Y yo no sé si algún día acabaré, no lo sé. Bueno, tenemos muchas vidas. Sí, por eso hay muchas cosas que solucionar. Luego también tenía ganas de preguntarte, antes de entrar más ya en la terapia regresiva, porque me impactó mucho la historia que me contaste, ¿no? En la primera entrevista de que sientes, ¿no? A veces somatizas ese dolor en las personas. Sí. Y me gustaría, ¿cómo te ha ayudado esta sensibilidad en tus terapias? Pues mira, al principio fue terrible porque yo no lo entendía y me hacía sentir muy mal y después de que vinieran algunas personas yo me mareaba, no podía atender a nadie más, hubo un momento en que lo bloqueé, pero luego hablando con gente me dijeron que era un don y que además cuando tienes un don es porque te lo han regalado o lo has pedido y no puedes no hacerle caso, ¿no? Es un regalo. Entonces ahí traté de recuperarlo, fue muy difícil porque tenía el miedo por un lado de seguir sintiendo todo eso, pero por otro lado sabía que eso me iba a ayudar. Entonces, ¿cómo me ayuda? Pues es como el médico que hace una radiografía. Es que yo no necesito una radiografía, es que yo puedo sentir si hay que trabajar en tu hombro, en tu pie, Entonces eso es una ventaja. Sí. A veces solamente con ver una foto
Ya lo sabes. Sí, yo veo la foto, cierro los ojos, lo que pasa es que luego hay que interpretarlo, Claro. que a veces lo difícil es interpretar. Entonces yo cierro los ojos, además siempre me los tapo, me pongo de pie y de repente empiezo a sentir que mi cuerpo se inclina hacia un lado o que se tuerce o que me apoyo más en los dedos del pie o empiezo a sentir una tensión en la rodilla o en el hombro o de repente empiezo a apretar los dientes de un lado. Entonces ahí tengo que analizar qué puede ser, porque a veces no solo es trabajar en la rodilla o si se apoyan los dedos, cambiarle la pisada para que vaya a los talones. A veces hay que buscar qué significa en biodescodificación la rodilla derecha, este dedo de la mano, y entonces hacer un trabajo que una lo físico con lo emocional. Wow. Por eso la interpretación a veces... Bueno, yo siempre he dicho que el trabajo holístico es el que mejor funciona. Sí. Al final, como yo creo muchísimo en la medicina china, y la medicina china tradicional trabaja a nivel holístico. Sí. O sea, no porque te duela el hombro van a tratarte el hombro, No. O sea, quizá te van a tratar el riñón, Sí, ¿sabes? O exacto. la pierna, o cualquier otra cosa. Entonces, a mí me gusta mucho eso, y cuando me explicaste que hacías las regresiones y introducías el péndulo, me pareció fantástico, porque creo que es una herramienta muy poderosa, Sí. y que puede ayudar a mucha gente. Sí. Y volviendo a esto de ayudar a gente, que esto es algo que siempre pregunto, ¿te has encontrado con alguna historia que te haya marcado profundamente con Muchas. regresiones? Sí, muchas. Porque deben hacer muchísimas cosas, si te apetece compartir alguna. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, cuando yo estaba empezando con el péndulo, tengo una amiga, Lola, que íbamos a pasar la Semana Santa juntas. Y yo estaba empezando con el péndulo, ¿vale? Entonces le digo, ay Lola, venga, te voy a hacer... Vale. Acabé y dice, no he sentido nada. Digo, ya, yo tampoco. Bueno, vale, ya está, no pasa nada. Venga. Cenamos y en la cena, que estábamos sentadas una enfrente de la otra, yo estaba sintiendo como si había alguien, pero yo no dije nada. Y Lola decía, ay, parece que hay alguien a mi lado. Digo, ¿sí? Dice, sí. Y además miraba a su derecha. Es como si hay alguien. Y de repente me dice, oh, ya sé quién es. Mira, se me pone la piel de gallina. Cuando ella tenía 20 y pocos años, había encontrado el amor de su vida. Y se mató en un accidente de tráfico. Entonces, en ese momento, Lola, yo la miraba y no la reconocía. No reconocía su cara. Sí, yo pensaba, si ahora entro aquí, no pienso que es Lola, porque le cambió totalmente, no sé si era la expresión, la cara. Entonces, en ese momento fue como que ella se trasladó, ella misma hizo una regresión al momento en que la vienen a buscar, porque tuvo que reconocer el cuerpo, y ella solo, no te vayas, o sea, tú sabes cuando se te muere un ser muy querido que, no te vayas, no me dejes, no me dejes. Ella revivió todo eso. Wow. Entonces, en ese momento, bueno, lo que tuve que fue intentar acompañarla a que se despidiera de él, pero no quería. Nos dieron las 5 de la mañana y no había manera de que Lola le soltara y le dejara ir. Entonces le dije, mira, yo creo que ya es muy tarde, vámonos a dormir y ya mañana vemos. Sí, vale, nos fuimos a dormir. Y por la mañana me dice, sí, le tengo que despedir, ¿verdad? Digo, sí. Digo, venga, vamos a dar un paseo a la playa y buscamos un lugar. Sí. Entonces nos fuimos a dar un paseo, encontramos un lugar, nos sentamos allí, yo estaba con el péndulo, ella se tumbó y se despidió a su manera. No, yo no sé lo que le dijo. ¿Te puedes creer que luego volvimos, porque ella vino a visitarme a Santander, fue aquí? Volvimos y estuvo 2 días en la cama con fiebre. Claro, fíjate todo lo que soltó. Claro, todo lo que soltó, su cuerpo se liberó. Sí, pero claro, lo somatizó. Sí, entonces estuvo 2 días en la cama y yo la llevaba caldito, sí. ¿Y después de eso, supongo que? Sí, después de eso, sí. Estaría bien que ella nos contara, pero sí, hubo muchos cambios en ella. Wow. Y nada, me gustaría que, ya que hemos hecho este viaje, ¿no? A través de la regresión, del péndulo, ¿qué le dirías a una persona que ha pensado en hacer este trabajo, pero que no se atreve, como yo?
Vale, yo creo que cuando vaya a visitarte, porque al final del verano voy a ir a visitarte, creo que ahí ya estarás preparada. No hay que tenerle miedo, Vale. no hay que tenerle nada de miedo, porque es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, no hay que pensar que tengo miedo de irme a otra vida y no. Es que hay muchas cosas en esta vida a veces Yo que creo solucionar. que más que miedo, por mi parte, es respeto. Es como respeto al poder que Sí, tiene, ¿no? sí. Y de lo que puede remover y generar. Sí, pero fíjate que todo lo que hay en el inconsciente guardado nos puede estar bloqueando, provocando dolores. Entonces, en el momento en que tú sacas del inconsciente y lo pasas al consciente, va a perder todo ese poder que tiene. Tendré que planteármelo. Y de Sí. hecho, no se me ocurre mejor persona, ¿no? que hacerlo, porque Mira. al final contigo, ya te lo dije antes, me apetecía muchísimo conocerte. La conversación que tuvimos en el primer fue muy interesante. Sí. Me dejaste anonadada con tu historia, porque además creo que la voy a dejar aquí linkada el primer episodio, porque si no lo habéis escuchado, por favor, irlo a escuchar, porque la historia de Elisa es increíble. Cómo abandonó un trabajo corporativo totalmente para dedicarse plenamente a ayudar y acompañar personas, que creo que es súper valiente, Sí. y más en esta vida que estamos viviendo. Sí. El trabajo que has hecho para ti también como personal, también creo que ha sido brutal. Sí, muchísimo. Y eso demuestra pues una gran valentía y coraje, ¿no? Hay gente que me llama loca. Bueno, porque yo creo que la gente Sí. cuando no comprende te llama Sí, loco. Sí, pero ¿no? sí que es cierto que es muy valiente. Sí, sí. Y además en momentos vitales de una mujer, ¿no? Que siempre digo que las mujeres cuando pasamos de los 40 hacia arriba somos mucho más capaces a veces de hacer cosas Sí. que cuando éramos jóvenes, ¿no? Te sale una fortaleza de dentro que no sabes muy bien. Yo a veces no sé de dónde sale. Pero ¿sabes algo que me da mucha confianza? Que siempre sé que esa fortaleza está ahí. Porque yo tengo muchos momentos en los que me caigo y digo, me estoy cayendo. Pero sé que ¡pum! Voy a darme el golpe y ¡buah! Y voy volverás a subir. Sí. Y Elisa, ¿te has quedado con ganas de decir algo a la audiencia, de comunicar algún mensaje, de lanzar algo que te apetezca decir? Este es tu espacio, ya lo sabes. Al final, este sí es a mí me encanta que podáis comunicar. Yo, como siempre, dejaré todas las notas en el podcast, la gente podrá contactarte. Sí. Elisa hace terapia tanto online como presencial. Sí. Está en Santander. Sí, pero viajo mucho y Exacto. voy a y viajar pronto mucho más. vas a viajar más. Sí. Va a llegar a todas partes de España. Sí, es la idea. Mira, algo que la terapia regresiva ha cambiado en mí Sí. es la ausencia de juicio, la ausencia de ego y de juicio. Sí. Y esto es porque lo que te he dicho antes, de que primero aparecen momentos y situaciones donde eres la víctima y luego aparecen situaciones en las que eres el victimario. Entonces tú sabes esto de que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que es una frase que yo antes decía, no entiendo. Bueno, pues sí, la entiendo. Entonces desaparece el juicio porque yo me he sentido en regresiones siendo muy, muy mala. Wow. O muy malo. Wow. Mucho. Y he pedido perdón expresando, o sea, con palabras, con adjetivos, con verbos que no había nombrado en mi vida, de cosas malas que he hecho en otras vidas. Wow. Entonces desaparece el juicio. Y eso es lo que yo siempre intento decirle a la gente cuando veo que le va a dar vergüenza abrirse. No hay juicio por mi parte. No hay juicio, no hay ego, hay mucha compasión, porque yo también he vivido he experimentado el ser muy mala. Wow. Bueno, de hecho, el otro día estaba leyendo un libro que estoy leyendo muy bonito, que decía que las personas, aparte de que somos nuestro peor enemigo, porque tenemos esos discursos castigadores, Sí. nos estamos constantemente juzgando. Sí.
Y creo que es muy bonito cuando soltamos el juicio, Sí. dejamos de un lado ese juicio hacia nosotros, ya no hacia los demás, porque también es muy fácil juzgar a los demás, pero aún más fácil juzgarnos, nos liberamos. Sí. Y esa liberación yo creo que puede ser muy bonita, ser acompañada por una persona como tú. Sí. Y Gracias. entrar en ese mundo. Así que Elisa, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, a ti. Es por un mundo, hacérmela. es un mundo, bueno, tenía muchísimas ganas Sí. de venir a Santander, ya lo sabes, adoro Cantabria, es una zona que... Es muy bonito. es Yo no que la soy de aquí, energía, ¿eh? No lo sé, me lo has dicho antes. Sí, sí, sí. Y yo pensaba que eras de aquí. No. Pero bueno, que esta zona, además tu casa, gracias por Muy recibirnos bonita. aquí, está llena de una energía muy bonita. Tú eres muy bonita, Gracias. gracias. Me vas a poner roja. Pero no te voy a dejar ir sin antes mi batería rápida de preguntas. Vale, dime. Porque me encanta conocer siempre un poquito más. ¿Amanecer o atardecer? Pues mira, yo he sido de amanecer mucho tiempo, pero ahora soy de atardecer por la pereza que me da despertarme. Me cuesta mucho despertar. Por la mañana. Sí, entonces ahora no llego a los amaneceres, llego a los Al atardeceres. atardeceres, qué guay. Si tuvieras que salir de casa Ya. corriendo, porque hay una emergencia, un incendio, lo que sea, ¿qué es lo que no te dejarías? Pues mira, un objeto, ¿eh? No vamos a hablar de animales, Solo uno. porque seguro que los animales te los Bueno, llevarías. Sí, sobre todo él que nunca se despega de mí. Ay. Pues mira, si fuera un objeto, creo que me llevaría una de mis pelotas. Wow, Sí, porque yo necesito trabajar mucho en mi cuerpo. qué bonito. Y si no estiro y si no trabajo en el cuerpo, se me cierra. Sí, entonces una pelota fijo, aunque sea la más La pequeñita, pero te la llevarías. Qué guay. Luego, ¿sabor de helado favorito? Leche merengada con ¡Oh, canela. qué rico! Está Sí, buenísimo, sí, sí. está muy Sí. bueno. Mira, ayer estuvimos en Guetaria, no sé si has estado. Sí, conozco. Hay una heladería que hacen Ah, unos helados pues luego- espectaculares. Aquí también, luego te digo. ¿Ah, sí? Sí, Pues sí, sí, iremos, iremos. Escena de película preferida. Es una pregunta que siempre hago. Bueno, Titanic, sí, sí, sí. El momento de la proa, ¡guau! Sí, sí, sí. Libertad. Sí, sí, libertad y amor. Qué guay. Y además, amor como de niños, Sí. amor sincero, Sí. amor de verdad. Inocente. Sí, Sin sí. expectativas. Titanic, sin Qué duda. bonito. Sí. Si tuvieras la oportunidad de sentarte delante de la Elisa de hace 10 años, ¿qué le dirías? Madre mía. Lo que vas a conseguir. Es Confía que- en ti, ¿no? Sí, sí, es que yo no soy ni la sombra de lo que fui. Qué fuerte, Es que no te imaginas. qué guay. Es increíble, ¿eh? el trabajo que puedes llegar a hacer hacia ti misma cuando le pones la voluntad. Sí. Por eso también creo que igual me resulta fácil el acompañamiento, ¿no? Claro, Porque sostener. yo he estado... Qué Yo he sido una descerebrada también, claro. Qué bonito, qué Sí, bonito. sí. Bueno, de hecho ya lo dicen, ¿eh? Que las personas que más han sufrido son las que más ayudan Sí. al final. Sabes cómo... ¿Cómo acompañar? Sí, sí. Y la última pregunta que siempre también me gusta mucho hacer, ¿con qué emoción te identificas más? Pues ahora mismo con la compasión. ¡Wow! ¡Qué bonita! Que fíjate que es una palabra que antes no llegaba a entender. ¡Qué bonita! Pero ahora sí la entiendo. Es esa ausencia de ego, de no juicio y poder ver a una persona sin juzgarla, sin... ¡Wow! Sí, creo Qué que es bonito. eso, sí. Compasión, me encanta. Muchas gracias. A ti. No puedo decir más que millones de gracias. Te espero en mi casa, ya te lo he dicho. Me encantaría Sí, que sí. vinieras a vernos. Iré. Y a ver si me atrevo con la regresión. Pero luego- para todos los que escuchéis, por favor, ella es la persona. Gracias, Gracias, Elisa. gracias.